¿Qué tal? Buenas tardes, ya noches a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades en materia electoral. El día de hoy vamos a centrarnos en las causales de nulidad que están en la Constitución para después ver específicamente la de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos durante las campañas. Como ya lo habíamos platicado un poco, estas causales de nulidad que se establecieron en la Constitución, pues el Poder Legislativo, el Constituyente permanente, quiso crear causales de nulidad, pero plasmarlas en la Constitución. Es decir, por primera vez en la historia de nuestro país, pues vamos más allá de unas causales de nulidad solamente en la ley. Por primera vez se decidió crear causales de nulidad a nivel constitucional. Y entonces el artículo 41 de la Constitución nos habla ya de causales de nulidad. ¿Cuál fue la finalidad de establecerlas en la Constitución? Pues la primera finalidad fue que aplicaran pues para todas las elecciones. Porque acuérdense que las causales de nulidad están en las leyes locales y a nivel federal, pero cada entidad federativa pues decidía qué causales de nulidad incorporar en cada una de las legislaciones. Inclusive todavía sigue así. Si ustedes revisan la ley electoral de Colima, son distintas las causales de nulidad, por ejemplo, a la ley electoral de Michoacán, y estas son distintas a la ley electoral de Jalisco, y estas son distintas a la ley electoral de Quintana Roo, etcétera, ¿no? Cada legislación tiene sus propias normas y cada legislación tiene sus propias causales de nulidad. Entonces, con la reforma constitucional y legal del 2014, pues se decidió, vamos a reformar no solamente la ley, vamos a reformar la Constitución y plasmar estas nuevas causales de nulidad en la Constitución. Y bueno, ¿cuál fue la finalidad? Además, la siguiente finalidad fue que estas causales de nulidad nacieron a partir de situaciones que sucedieron en las elecciones pues, del 2012 y también en las elecciones del 2006. En esas elecciones federales del 2012 y en las elecciones federales del 2006, pues sucedieron estos acontecimientos que vamos a revisar ahorita en las causales de nulidad de la Constitución. Y entonces en el 2014 se decidió por parte del Poder Legislativo pues frenar esas irregularidades. Y dijeron, vamos a tratar de frenar estas irregularidades en los procesos electorales, pues plasmando estas causales de nulidad. Y la decisión fue plasmarlas en la Constitución con el objetivo también de que aplicaran para todas las elecciones. Las mismas causales de nulidad, también por primera vez en nuestro sistema electoral, las mismas causales de nulidad aplican absolutamente en todas las elecciones. En elecciones federales, como la presidencia de la República, senadurías y diputaciones, y en elecciones locales, ayuntamientos, gobernaturas, jefatura de gobierno, alcaldías, diputaciones locales. Entonces, bueno, aplican para todos. Y entonces lo que luego hicieron los legisladores en cada una de las entidades federativas, dijeron, bueno, si estas causales de nulidad ya están en la Constitución y son obligatorias para todas las entidades federativas, pues no les quedó más a las entidades federativas que incorporarlas en sus legislaciones locales. Entonces, a la fecha, si revisan alguna de las causales de nulidad que están en sus estados, van a encontrarse siempre estas tres. Cualquier ley local habla de estas tres causales de nulidad, porque bueno, al ser disposición constitucional, pues los poderes legislativos de las entidades federativas decidieron también incorporarlas, plasmarlas por ahí en 2015, en 2016 prácticamente ya todas las entidades federativas también hablaban de estas causales de nulidad. Por lo tanto, son reglas generales para todas las elecciones y pues siempre están muy atentos los partidos políticos de estas causales de nulidad, ya saben que están y que pueden aplicar en cualquier elección. Y estas son las que tendremos para el 2024, porque bueno, pues ya hemos platicado varias veces, está el plan B, está en discusión el plan B, se generó una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, pero en esta nueva ley
no se modificó ningún tema de nulidades. O sea, entonces la ley anterior y el plan B actual, ambas legislaciones hablan de las mismas causales de nulidad. Entonces ahí sí no vamos a tener problema que después la Corte nos diga, oye, pues es inconstitucional el plan B, o oye, esta norma es inconstitucional, o este artículo. Ahí sí no va a haber problemas porque son exactamente las mismas causales de nulidad. En el plan B, el Poder Legislativo pues no modificó ningún tema relacionado con las causales de nulidad, que en realidad, pues si hubiera tenido más tiempo el Poder Legislativo, hubiera revisado, por ejemplo, como ya hemos platicado también, incorporar dos causales de nulidad que no tenemos en la Constitución y que valdría la pena incorporarlas a la Constitución, como son nulidad de elección por violencia política en razón de género, que ya la revisaremos en otras sesiones, y la otra, nulidad de elección por utilizar propaganda religiosa durante las campañas. Esas podrían ser dos nuevas causales de nulidad que se plasmaran desde la Constitución hasta la ley, pero bueno, en este plan B, pues es una reforma solamente legal y no se dieron modificaciones al sistema de nulidades. Quizá las próximas modificaciones al sistema de nulidades pues ya van a ser muy generales y muy importantes, porque acuérdense que todo lo relacionado con las casillas que ya analizamos, pues si de veras se incorpora en 5 años el voto electrónico, que así lo dice el plan B, le dio un plazo a la Cámara de Diputadas y Diputados para hacer las investigaciones y los estudios necesarios e incorporar el voto electrónico en un plazo máximo de 5 años. Entonces, si sucediera esto en 5 años o menos de 5 años, pues entonces sí se tendría que cambiar radicalmente el sistema de nulidades, sobre todo en el tema de las casillas. Y aquí, en este tema de las causales de nulidad de elección, podríamos incorporar estas dos que les comento, de violencia política en razón de género y de propaganda religiosa, pues para que ya apliquen en todas las elecciones y para todos los cargos o todos los procesos electorales, ya sea locales o ya sea federales. Y bueno, entonces en el 2014 se reforma la Constitución, que insisto, llamó mucho la atención, incorporar en la Constitución causales de nulidad. En cualquier otro país en el mundo, pues lo hubieran hecho si es que existieran estas causales de nulidad, que pocos países en el mundo la tienen, pero si existieran, pues lo hubieran hecho a nivel legal. Sin embargo, aquí en México, como le damos tanta importancia al sistema electoral, simplemente revisan el artículo primero perdón, el artículo 41 de la Constitución y parece una Constitución aparte, ¿no? Es larguísimo porque todo lo queremos incorporar a la Constitución. Y entonces no fue la excepción 2014 y dijeron, pues vamos incorporando también estas causales de nulidad. Y entonces se señaló así, ¿no? La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales. Al hablar ya la Constitución de elecciones federales o locales, pues automáticamente nos está diciendo, estas van a aplicar en cualquier elección. Luego nos dice el párrafo, por violaciones graves. Violaciones graves quiere decir que afecten el resultado final, como ya lo hemos platicado, dolosas, es decir, de forma intencional, y determinantes. También determinantes, pues tendremos que revisar, como ya lo hemos visto en otros casos, si el resultado es muy cerrado, si no es muy cerrado, de cuántos puntos es el resultado, para saber si puede afectar esta irregularidad finalmente el resultado final de la elección. Y bueno, la primera causal de nulidad que se plasmó, que iremos estudiando en algunas sesiones, es esta: se excede el gasto de campaña en un 5%, los topes de gastos de campaña. Acuérdense que para cualquier elección que se organice, hay topes de gastos de campaña para las candidaturas, pero ojo, no son los mismos. Por ejemplo, van a ver que en el 2024 se va a decir, los topes de gastos de campaña para diputaciones federales son estos. Te puedes gastar hasta 1 millón, por ejemplo. Los topes de gastos de campaña para senaduría son estos. Te puedes gastar 1,5 millones, por lo que sea. Y los topes de gastos de campaña de la presidencia de la República, pues son, no sé, ¿no? Por decir algo, 3 millones, lo que sea. Pero a nivel local, cada entidad federativa, cada instituto estatal electoral, que ahora se llama NOPLES, cada instituto
autoriza, ¿no? Y revisa y genera los topes de campaña. Y no son iguales. Por ejemplo, a lo mejor en Colima los topes de gastos de campaña para una elección de una gobernatura son 100 pesos, por ejemplo. Y para Sinaloa los topes de gastos de campaña para una candidatura no son 100 pesos, son 1,000 pesos. Hasta así puede variar. Entonces uno se pregunta por qué en unos estados tienen más dinero las candidaturas y en otros estados pueden gastar menos dinero las candidaturas. Pero dice la legislación, cada estado va a decidir cuáles son los topes de campaña de todas sus elecciones. Y puede variar en cada estado. Ahora hay quienes dicen que deberían ser lo mismo para todas las gobernaturas. Que por ejemplo le damos 100 pesos, pues 100 pesos los topes de gastos de campaña para todas las gobernaturas. Pero esto no tiene una finalidad concreta. Realmente yo creo que debe ser así porque uno dice, bueno, pues dale 100 pesos al candidato a gobernador de Colima y dale 100 pesos al candidato a gobernador de Sinaloa. ¿Por qué cada estado lo debe decidir? Porque acuérdense que vivimos en un sistema federal en primer lugar y que luego la geografía de cada entidad federativa es muy diferente. Entonces, a lo mejor si yo quiero ser candidato a gobernador, bueno, mi estado es mucho más chico, así quiero ser candidato a gobernador de Chihuahua, pero luego también importa mucho cuántos habitantes hay en mi estado y cuántos habitantes hay en otro estado. ¿Cuál es la lista nominal? Por ejemplo, la lista nominal de Colima debe andar en, no tengo el dato exacto, unos 600,000, 700,000 personas. Y la lista nominal del Estado de México son 13 millones. Entonces, no es lo mismo hacer campaña en el Estado de México que hacer campaña en el Estado de Colima. Por eso los topes los decide cada uno de los institutos estatales electorales. También se había dicho, no, pues que los decide el INE, ¿no? Que los va a decidir el INE. Los tiene que decidir cada entidad federativa atendiendo a su geografía y atendiendo a su número de habitantes o número de personas que se encuentran en la lista nominal. Quizá en un futuro esto cambie porque a lo mejor en un futuro pues todas las campañas van a ser vía redes sociales, vía radio y vía televisión, ya no van a ser territoriales. Pues cambiaría mucho cómo fijar el gasto de campaña de una candidatura si ya todas las campañas serían vía redes sociales. Pero mientras sean así territoriales, pues obviamente en cada entidad federativa se tiene que decir. Como dice aquí muy bien Noel, nuestro compañero Noel, pues sí señala que obviamente cada OPLE determinará en un acuerdo antes de que inicie el proceso electoral, bueno, que inician las campañas, determinar en un acuerdo cuál va a ser el tope de gastos de campaña de cada una de las elecciones, pero insisto, varía. Entonces, nos dice la causa, se excede el gasto de campaña en un 5% al total autorizado. Entonces hay que revisar de qué elección se trata, si es una elección local, si es una elección federal y cuál fue el tope. Pero el legislador quiso dejar, a ver, si te dan 100 pesos y si te gastas 105 ya puedes incurrir en una irregularidad de tal magnitud que se tenga que anular la elección, solamente porque te gastaste 5 pesos más. Ahora van a ver lo que vamos a estudiar después. A ver, me gasté 5 pesos más, pero los topes son muy distintos. Por ejemplo, en una elección de diputaciones federales, a lo mejor el 5% son 50,000 pesos. No sé, no tengo el dato, pero imagínense que en una elección de diputaciones federales el tope de gastos de campaña son 50,000 pesos. Pero puede ser que en una elección municipal el 5% que rebase, fíjense lo que les voy a decir, son 2,000 pesos. Entonces, a lo mejor si me gasté 50,000 pesos más, pues sí lo pienso y digo, híjole, a lo mejor aquí vamos a tener que anular la elección. Pero si lo pasamos ese 5% a una elección municipal, a lo mejor en un municipio muy pequeño, a lo mejor ese 5% son 2,000 pesos. Y entonces, porque una candidatura se ganó 2,000 pesos más y encuadró o actualizó el 5%, ya vamos a anular la elección por 2,000 pesos. Por eso se tiene que revisar siempre
cada caso en lo particular. Pero pues esto se discutió mucho, sobre todo en el Senado de la República, y el tema quedó pues 5%, porque tenemos que hacer un llamado muy importante a los partidos políticos y sus candidaturas. No lo vamos a abrir más, solamente con el 5%, para que esté ahí la disposición y sea un freno en las campañas, un freno muy importante que evite este tema de el rebase de topes de gastos de campaña. Ahora, ya luego lo platicaremos, pero se los digo rápidamente, en las fiscalizaciones que hace el INE para revisar si se rebasaron los topes o no se rebasaron los topes de gastos de campaña, el INE ha señalado ya en diversas ocasiones. Tenemos que revisar el tema del efectivo, porque el efectivo no se reporta. Entonces, este rebase de un 5%, pues se puede acreditar con facturas o con otro tipo de cosas, pero acreditarlo con efectivo es muy difícil. Y entonces el INE dice que muchas veces se gastan más en las campañas, pero es vía efectivo. Y a mí me reportan pues todo en facturas, obviamente facturas electrónicas en tiempo real, pero no hay como un supuesto importante para regular el efectivo. Entonces ya algunos, sobre todo legisladoras y legisladores, están señalando pues que se prohíba el efectivo durante las campañas, así de plano, que no puede haber efectivo durante las campañas. Habrá que revisar ese tema. Ahora fíjense también lo que pasó en el 2014, un tema muy importante con esto del rebase de recursos. En el 2012, para que vean cómo todo proviene de una elección presidencial y nacen nuevos criterios, en el 2012, pues los partidos políticos se gastaron muchísimo dinero en sus campañas. Y entonces, pues el partido que quedó en segundo lugar en el 2012 y creo que también que quedó en tercer lugar, fueron al tribunal y le dijeron, es que sabes qué, este partido ganó porque compró tinacos, compró paraguas, compró bolsas de cemento, compró despensas, compró láminas para techo, compró bicicletas. Entonces, ¿sabes qué partido político, sabes qué tribunal anula la elección y también sanciona al partido político? Pero fíjense cómo nos podemos confundir. Si yo les pregunto, ¿un partido político puede comprar paraguas durante las campañas? ¿Un partido político puede repartir camisetas, puede repartir cuadernos? ¿Un partido político puede rifar o repartir tinacos durante las campañas? ¿Puede repartir sacos de cemento, láminas para un techo, como les decía? Yo me acuerdo que en el 2012 yo estaba ahí en una bodega algunos días, pues revisando todas las pruebas que se presentaron. Y había todo este tipo de pruebas que les di. Cuadernos, plumas, ya saben todo lo que se reparte en las campañas. Pero la pregunta fue que llegó el partido y le dijo, oye, mira todo lo que se gastó. Y todo está prohibido. Y entonces se tuvo que revisar en el Tribunal Electoral en el 2012 qué se puede repartir en las campañas y qué no se puede repartir en las campañas. Les digo, estamos hablando del 2012, antes de la reforma del 2014, antes de que existieran estas causales de nulidad. Pero de todos modos se dijo, el partido gastó en todo esto, está prohibido. Y entonces pues hizo el análisis, se revisó la ley y la ley decía, fíjense, en el 2012, los partidos políticos pueden gastar el dinero, su financiamiento público, el dinero que les dan para sus campañas, en propaganda utilitaria. Y entonces viene la segunda pregunta que se hicieron en el tribunal, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la propaganda utilitaria? En que los partidos políticos pueden gastar durante las campañas. ¿Qué pueden comprar? Propaganda utilitaria. Y entonces ya se analizó hasta en el diccionario y en otros lados el concepto. ¿Y qué se entiende por propaganda utilitaria? ¿Saben qué dice pues, la mayoría de los diccionarios o los conceptos donde se buscó? Propaganda utilitaria quiere decir que es aquella propaganda útil para el que la recibe. ¿Y por qué se puso propaganda utilitaria en la ley? Porque dijo el legislador, oye, pues ya estuvo bueno que se gasten dinero en pintas, en espectaculares. Es mucho dinero y eso no le va a servir a nadie. Y luego hay que volver a quitar el espectacular o volver a pintar la barda de blanco
y es prácticamente dinero perdido, ¿no? No se va a volver a ver. Al contrario, va a costar dinero deshacernos de toda esa propaganda, pintar todo de blanco, lo que sea. Entonces dijo el Poder Legislativo antes del 2012, vamos a darle la oportunidad a los partidos políticos que también puedan gastar su dinero de las campañas en propaganda utilitaria y no solo en pintas y en volantes, no en espectaculares. Y acuérdense, antes del 2007, en radio y televisión. Pues el dinero antes del 2007 se le iba a los partidos, radio y televisión, os puedo decir 70% de su dinero en radio y televisión. Y luego les puedo decir otro 20% de su dinero para propaganda política se les iba en mantas, volantes, pinta de bardas y espectaculares. Pues, ¿cuánto de ese dinero después de la elección se iba a recuperar? Nada. Porque todo se fue al radio, pues ¿quién se hizo rico? El del radio, todo se fue a la televisión. Pues ¿quién ganó dinero? El de la televisión. Luego, pues, los espectaculares, pues el que rentó los espectaculares, pero era mucho dinero que lo que se le daba a los partidos y no quedaba nada. Entonces dijo el Poder Legislativo, ¿sabes qué? Pues vamos a crear otra figura, propaganda utilitaria. Y entonces, analizando ya la legislación, pues se llegó a la conclusión de que la propaganda utilitaria, pues va a ser aquella útil para el que la reciba. Y entonces le dijeron a los partidos políticos, ¿sabes qué? Ya puedes gastar también dinero en propaganda utilitaria. Y luego viene la reforma de 2007, acuérdense, y en el 2007 se dijo, ya los partidos políticos no van a gastar dinero en radio y televisión. ¿Qué pasó en el 2007? Viene una reforma constitucional, que por cierto se impugnó mucho por las empresas, sobre todo las televisoras y las estaciones de radio, se impugnó muchísimo esta reforma constitucional, porque se dijo, nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. ¿Qué pasó aquí? Se cayó el negocio de las televisoras. ¿Qué pasó en el 2006? ¿Se acuerdan? En el 2006, pues vimos muchísima propaganda de un candidato a la presidencia frente a otro candidato a la presidencia, y cállate no sé qué, cállate chachalaca, ¿se acuerdan? Y es un peligro para México y no sé cuántas cosas. Todo eso salía en el radio y en la televisión, pero le gustaba muchísimo de nuevo a los partidos. Los minutos en radio y televisión, nada más eran minutos que les llamaban AAA en los mejores horarios, con mayor audiencia. Y ahí se iba el 80% del dinero de los partidos políticos, ¿no? Y luego otro problema que se tenía muy grande y que se tuvo en el 2006, pues no era el mismo costo para todos. Llegaba un partido y firmaba un contrato con la televisora y la televisora le decía a ese partido, a ti te vendo el minuto en 10 pesos. Luego llegaba otro partido y le decía, no, a ti en 20 pesos. Luego llegaba otro partido y le decía, no, a ti en 5 pesos y te regalo tantos además. Que eran contratos mercantiles, así como lo escuchan. Y pues cada quien contrata sus minutos con quien quiera. Y ahí se iba el 80% del dinero. Entonces imagínense cuando se reforma la Constitución en el 2007 por todo esto que pasó en la elección presidencial. Bueno, les digo otra cosa que pasó en la elección presidencial del 2006. Pues resulta que, por ejemplo, veíamos la imagen del candidato a la presidencia. Y abajo venía un anuncio chiquito, una leyenda que decía, esta propaganda política fue pagada por las candidaturas al Senado de la República. Y uno decía, pues, ¿cómo que esta propaganda fue pagada por el Senado por los candidatos al Senado de la República y el que aparece es el candidato a la presidencia? Y luego esta propaganda fue pagada por los candidatos y candidatas del partido tal para diputaciones federales. Pero luego el que salía en la propaganda era el candidato a la presidencia. O sea, siempre en toda la propaganda, el que salía era el candidato a la presidencia. Pero decían, esto lo pagaban los diputados, esto lo pagaban los senadores, para que el candidato a la presidencia no rebasara los topes de gastos de campaña. Pero cuando estos asuntos llegaron en aquel tiempo al IFE, el IFE dijo, no, si te está beneficiando la propaganda a ti, candidato a la presidencia, ese dinero se agrega a tus gastos de la candidatura a la presidencia. No pueden ser gastos de las senadurías, las candidaturas a las senadurías, y no pueden ser gastos de las candidaturas a las diputaciones, porque el beneficiado es el candidato a la... Entonces, pues desde el 2006, pues los partidos políticos, algunos rebasaron los topes de gastos de campaña.
Y a lo mejor ustedes ya no se acuerdan, pero los que se acuerdan de esa propaganda en el 2006, sí se deben de acordar muy bien que nunca vieron al candidato al Senado de la República de su estado, al que veían era el presidente. Nunca vieron a la candidata o el candidato de diputaciones federales en su distrito. O sea, todo el dinero en realidad de los tres candidaturas, senadurías, diputaciones y presidencia, el que salía en la imagen en radio y televisión era el candidato a la presidencia. Algunas veces salía un senador, algunas veces un diputado, pero realmente el dinero se iba en la elección presidencial. A eso apostaban los partidos políticos en el 2006. Pero les digo, se gastaban todo su dinero, casi prácticamente en radio y televisión. Era muchísimo dinero que se gastaba. Y luego por ahí escuchábamos a los medios de comunicación cómo decían, fíjense, qué bárbaro, cómo gastan los partidos políticos en sus campañas. Pero lo que no decían es que ese dinero se iba a las radiodifusoras y a las televisoras. Ahí sí no decían nada. Pero bueno, luego viene 2007, les digo, hay una reforma constitucional. ¿Por qué fue una reforma constitucional en el 2007? Por lo que siempre hemos visto, para que no se modifique. Para que no se modifique la Constitución. Si hubiera sido una reforma legal, se impugna la ley. Pero entonces los partidos políticos presentaron muchísimos amparos en el 2007, perdón, las televisoras, las radiodifusoras, muchísimos amparos, se está afectando la libertad de expresión, etcétera. El problema fue que como era una reforma constitucional, no pudieron hacer nada las televisoras, por más de que mandaron abogados, no pudieron hacer nada las radiodifusoras y así quedó. Y entonces en ese 2007 también decía la ley, una cosa es que no puedas contratar propaganda política en radio y televisión y otra cosa es muy distinta es que no tengas tiempo. Y entonces la ley decía, y la Constitución, están obligadas todas las radiodifusoras y todas las televisoras a transmitir tiempo en radio y televisión en forma gratuita y en todos los horarios, de 6 de la mañana a las 24 horas, a las 12 de la noche. Entonces imagínense, aparte de los partidos les dicen, a Paco, que no puedes cobrar ya nada a las televisoras. Aparte de que no puedes cobrar un peso, estás obligado a transmitir todos estos tiempos a radio y televisión. Al principio muchos dijeron, pues no lo voy a hacer, no lo hicieron y llegaron las sanciones del INE y luego del tribunal. Sanciones muy altas hasta que dijeron las televisoras, pues sí lo tenemos que hacer, porque si no va a venir la sanción. Y a partir de esto, 2007, pues el INE, el IFE en ese tiempo, ahora el INE monitorea todo lo que aparece en la televisión. Pero ahí imagínense, todos los partidos políticos tienen tiempo en radio y televisión y aplica una regla para los tiempos en radio y televisión que se llama 30-70. Todos los partidos tienen 30% de todo el tiempo que se tenga para radio y televisión. Por parte de los partidos, 30% es igual para todos los partidos esos minutos. Pero 70% se reparte conforme te fue en la votación anterior. Si un partido político le fue muy bien en la votación anterior de diputaciones federales, va a tener más tiempo en radio y televisión. Si un partido no le fue bien en la última elección de diputaciones federales, la de 2021, va a tener mucho menos tiempo en radio y televisión. Entonces, si nos vamos al 2021, por ejemplo, si Morena tiene 100 minutos, el PRI y el PAN van a tener por ahí de 60 minutos. Luego el Verde y Movimiento Ciudadano van a tener como 30 minutos. Y los que tuvieron menor votación, PRD y PT, pues les van a dar como 15 minutos, ¿no? Entonces imagínense, es un ejemplo, imagínense, a Morena va con 100 minutos y el PT con 15 minutos. Pero eso es con base al resultado de la última elección de diputaciones federales, es decir, la de 2021, y pues Morena ganó por mucho sobre los demás partidos políticos, pero por muchísimo sobre el PT y sobre el PRD. Entonces no van a ser los mismos minutos para todos en el 2024. Pero fíjense, en 2007, a esto me refería, los partidos ya no van a estar en radio y televisión, solamente a producir la propaganda que van a subir en radio y televisión. Pero eso no es tan caro. Lo caro era los minutos, ahora son gratis.
Y vienen y les digo, ya las televisoras no nos queda de otra más que transmitir eso. Y van a ver cómo en este 2023, los que somos del Estado de México, pues nos va a llegar muchísima propaganda en radio y televisión. Y para el 24, pues cuando sean campañas, van a haber spots muchísimos de todos los partidos políticos y todos gratuitos. Pero vean, primera parte, ya no se gasta en eso. Entonces imagínense que ustedes sean partido político y les digan, pues el 80% de tu financiamiento público te lo gastabas en radio y televisión. Ya no te lo vas a gastar en eso y vas a seguir apareciendo en radio y televisión. Pues claro que les convenía muchísimo eso a los partidos políticos, sobre todo a los que tenían mayor votación. No voy a gastar en radio y televisión. Pero luego se hicieron la segunda pregunta. Ah, pues ya no voy a gastar en radio y televisión. Entonces, ¿ahora en qué voy a gastar? Todo mi dinero. Ese 80% que me sobra ahora, ¿en qué me lo voy a gastar? O sea, imagínense una empresa que le digan, oye, ese 80% que te gastabas cada año, ya no, ya es gratis. Entonces la empresa, en este caso el partido político, dice, ¿ahora en qué me lo voy a gastar? Y entonces aparece este concepto en la ley de propaganda utilitaria, que también tiene sentido. Imagínense que ese 80% se gastara en pintas, en mantas, en espectaculares. Pues no se iba a volver a ver ese dinero. Entonces dice el Poder Legislativo, mira, mejor propaganda utilitaria para que lo que le des a tus simpatizantes, lo que les repartes a tus militantes o a la ciudadanía en general, pues les sea útil. Entonces sí tenía su razón de ser. Pero viene el 2002 y dicen, ah, pues propaganda utilitaria, muy bien, pues reparto tinacos y les pongo el emblema del partido. ¿Eso es propaganda utilitaria? Pues conforme a la ley, sí. Entonces vino el segundo lugar en el 2012 al tribunal y dijo, eso no se puede. Y el tribunal dijo, ¿y por qué no se puede? Si la ley dice propaganda utilitaria. Ah, que se repartieron despensas envueltas con el emblema del partido y la imagen del candidato. ¿Se puede o no? Pues sí se puede. Que se rompieron plumas, lápices, cuadernos, calculadoras, reglas, todo eso, agendas, ¿no? Venía la propaganda, venía el emblema del partido y la imagen del candidato o la candidata. Pues es propaganda utilitaria, donde dice que está prohibido. Total que se dijo, todo lo que tenga el emblema del partido o la imagen del candidato es propaganda utilitaria. Entonces no estaba prohibido. Por eso en el 2012 se repartió todo lo que ustedes imaginen. Un paraguas, pues si trae el color del partido y el emblema del partido, pues es propaganda utilitaria. Así una chamarra, pues es propaganda utilitaria. Una playera, una gorra, todo lo que ya conocen que se reparte durante las campañas. Pero bueno, no estaba prohibido. Ahí ocurrió en alguna confusión el segundo lugar en el 2012, porque lo que está prohibido es para los órdenes de gobierno, que es muy distinto. Ningún funcionario público ni por asomo puede repartir un cacahuate, nada. Pero los órdenes de gobierno, los servidores públicos, los partidos políticos sí pueden repartir lo que ellos quieran. Está autorizado en la ley. Propaganda utilitaria. Y creo que está mejor la propaganda utilitaria que las pintas, los volantes, todo esto, ¿no? Pero entonces dijo el partido en el 2012 en el segundo lugar, el ahora nuestro presidente, en el 2012 quedó en segundo lugar por segunda vez y dijo, están comprando el voto. ¿Cómo es posible que repartan tinacos? ¿Cómo es posible que repartan chamarras? ¿Cómo es posible que repartan cuadernos? Y todo lo que se imaginan se reparte. Dijo, están comprando el voto. Pero bueno, ya leyendo la ley textualmente, pues sí se podía y no se estaba comprando el voto. Simplemente era propaganda utilitaria y sí tenía un sentido por parte del Poder Legislativo, pues oye, mejor regala una calculadora que pintes un espectacular ahí y te gastes lo mismo. Mejor regala una agenda, unos regalaron hasta mandiles, ollas, todo lo que se imagina. En Yucatán creo que regalaron bicicletas, así, ¿no? Pero pues a todo el mundo le servía. Entonces, por ejemplo, si yo era ciudadano y el partido me daba esto y el otro me daba esto y el otro me daba esto, pues para mí a todo da. Yo prefiero eso a que pinten una barda y salga carísima, un espectacular, o más a que todos se lo gasten en anuncios en radio y televisión. Todo ese dinero se va a las televisoras, mejor que se vaya a la ciudadanía.
Entonces vean cómo sí tenía un sentido esto de la propaganda utilitaria. Pero como los partidos repartieron hasta láminas para techo y le ponían el emblema del partido y entonces pues ya era propaganda utilitaria. Todavía en ese 2012 se buscó, a ver, hay que buscar un acuerdo del IFE en ese tiempo, a ver si el IFE hubiera estado bien que el IFE hubiera dicho en ese 2012, ¿saben qué? La propaganda utilitaria que se puede repartir es esta nada más. Hubiera estado mucho mejor. Pero como no había ningún acuerdo del INE diciendo la propaganda utilitaria que se puede repartir es esta, pues los partidos repartieron todo tipo de propaganda utilitaria. Entonces se dijo y se cuestionó, se está comprando votos, se está comprando voto. Se explicó en la sentencia que no, que así estaba en la ley, que era propaganda utilitaria y que tenía un beneficio para, en vez de que ese dinero se perdiera, pues quedara algún beneficio para la ciudadanía. En vez de para el radio, en vez de para la televisión, o en vez para el que te renta los espectaculares, etcétera. O el que te imprime los volantes, o ya sabes, ¿no? Bueno, pero con esas impugnaciones que se dieron en 2012, viene la reforma de 2014 y dijeron, pues vamos a ajustar esto. Que yo no sé, les digo, si esto se ajustó bien o se ajustó mal, pero lo ajustaron. Y viene la reforma de 2014 y a partir de 2014 la ley dice, se puede repartir durante las campañas, hasta la fecha, se puede repartir durante las campañas propaganda utilitaria. Pero fíjense que le agregaron a la ley, solamente textil. Entonces yo no sé si quedó bien o quedó mal, porque a mí me parecía muy bien repartir lápices y plumas, me parecía muy bien repartir cuadernos, a lo mejor calculadoras estaba bien, a lo mejor estaba bien, pues, quizá un paraguas también estaba bien, o sea, cosas que le servían a la ciudadanía. Ya no se puede nada que no sea textil. Ni una pluma, ni un llavero, porque no es textil. Entonces, a partir de 2014, lo que han hecho los partidos políticos es repartir pues pura propaganda utilitaria textil, gorras, playeras, chamarras, todo lo que sea textil, y ahí así lo cerraron, para que no fueran cosas muy grandes o muy costosas que implicaran como alguna coacción hacia la ciudadanía. Pero ojo, fíjense cómo fueron cambiando las cosas. Los partidos políticos tuvieron mucho mayor financiamiento. La ley dice que cada año tienen mayor financiamiento y ahora la mayoría de ese financiamiento pues se lo van a gastar en propaganda utilitaria. Algunos en espectaculares o en barras, pero ya no se lo pueden gastar en radio y televisión, ya no se lo pueden gastar en espectáculo, en radio y televisión ya no se lo pueden gastar, ya no se lo pueden gastar más que en temas textiles. Ya, propaganda utilitaria textil. Entonces tienen mucho dinero para eso. Sin embargo, pues la experiencia nos dice que siguen rebasando el tope de gastos de campaña. Y siguen rebasando el tope de gastos de campaña, a pesar de que ya no gastan en radio y televisión. Esa no ha sido la solución, porque siguen muchas veces gastando mucho dinero en las campañas. Entonces, en el 2014, además de decir solamente la propaganda puede ser textil, pues crearon esta causal de nivel. Si gastas más del 5%, lo más, o sea, puede ser probable que se anule la elección. Y algunos dicen, ¿por qué no pusiste el chance del 10%? Pero depende, si es una elección de senadurías, pues el 5% es mucho dinero, pero si es una elección en un municipio donde se instalaron 6 casillas, pues como les decía, 2,000 pesos puede ser el 5%. Y por 2,000 pesos puedes provocar que se anule la elección, y porque se gastó 2,000 pesos más, entonces vas a organizar toda una elección, que cuánto va a costar, en fin. Pero así quedó en la Constitución, así tal como lo ve. Se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Así quedó a partir del 2014. Y como está en la Constitución, pues ojo, no hay elección que se salga. Y como el Plan B no reformó nada de esto, quedó igual, pues no hay elección que se salga en el 2024. Esta causal de nulidad del 5% va a aplicar para todas las elecciones que se realicen en el 2024. Todas.
y también va a aplicar para el Estado de México y Coahuila en este año, que las campañas, acuérdense, del Estado de México y Coahuila son en abril y mayo, y la elección será el primer domingo de junio. Pero entonces vamos a estar muy pendientes de este tema del rebase del 5%. ¿No? Ahora, este problema, también aquí hay un problema que se tiene que revisar necesariamente a fondo. ¿Cuál? Que, por ejemplo, llega una demanda al tribunal, que empezó a suceder mucho en el 2015. Llegaba una demanda al tribunal y nos decía el partido de cualquier elección, lo que ustedes quieran. Llegaba un tribunal, una demanda al tribunal y nos decía el partido, oye, anula la elección porque rebasó el 5% de los topes. Entonces, ¿qué hacía el tribunal? ¿Cómo sabe el tribunal si se rebasó el 5% o no? Pues le pedía el dictamen de fiscalización al INE. Y, por ejemplo, en el 2015 el INE le dijo, oye, es que tengo que hacer, pues, muchísimos dictámenes de fiscalización. Nada más de diputaciones federales tengo que hacer 300. Pero de las elecciones locales de este estado y de aquel estado y del otro estado y de no sé cuánto, pues teníamos que hacer muchísimos dictámenes de fiscalización. Entonces el tribunal le decía, oye, pero me urge porque yo cómo voy a saber si se rebasaron los topes de gastos o no, si no me has mandado pues, la fiscalización, el dictamen de fiscalización. Entonces en el 2015, como apenas estaba aprobando el sistema de fiscalización, con una determinada empresa que se contrató. En el 2015, en algunas elecciones sí mandó el dictamen el INE. En otros casos no alcanzó a mandar el dictamen el INE y entonces simplemente el tribunal contestó, pues como no tengo el dictamen del INE, no puedo resolver si se rebasaron los topes o no. Y como ya van a tomar posesión las diputaciones federales, por ejemplo, el 1 de septiembre, pues ya queda firme la elección. Entonces empezamos con un sistema que estaba fallando. Posteriormente, para el 18 se contrató otra empresa y para el 2021 pues ya era muy eficiente el sistema de fiscalización. Yo creo que para el 2024, pues sí, cuando el tribunal le pide un dictamen de fiscalización al INE, yo creo que sí lo va a tener listo para que llegue ese dictamen al tribunal y el tribunal entonces revisa, a ver, ¿rebasaste el 5% o no rebasaste el 5%? Que lo diga el INE. Claro, el tribunal también, fíjense todo lo que se puede complicar. El tribunal también tiene que revisar si se hizo bien la fiscalización o no. Porque muchas veces el tribunal regresa ese dictamen y le dice al INE, es que está mal realizado el dictamen. No en todos los casos viene bien. Por ejemplo, sucede mucho en los temas de fiscalización el famoso derecho de audiencia y el debido proceso. Muchas veces no citan al candidato y nomás dicen rebasaste los topes de gastos de campaña. Porque eso no solamente va a provocar que se anule la elección, va a provocar responsabilidad al partido y responsabilidad a la candidata o al candidato. Y luego dice el candidato al tribunal, oye, ¿sabes qué tribunal es que a mí no me citaron para defenderme en estos temas de fiscalización? O luego le dice el candidato al tribunal, oye, es que mi partido político gastó este dinero, pero a mí no me informó. Yo no puedo ser responsable. Pero si no lo citan en el INE cuando se realiza la fiscalización, pues falló el derecho de audiencia y falló el debido proceso. Entonces, ¿qué dice el tribunal? Va de regreso al INE, cita a estas personas y que se defiendan. Entonces, ¿cuándo vamos a anular la elección? Pues vamos a tardar todavía más, hasta tener un nuevo dictamen de fiscalización. Entonces, ojo, son temas importantes, se mezcla un poco los tiempos para la fiscalización con los tiempos para anular una elección. Pero sí se han dado casos donde el tribunal le pide el dictamen de fiscalización al INE, el INE se lo manda, está bien hecho ese dictamen, y entonces ya sabe el tribunal si se rebasaron los topes por un 5% más o si no se rebasaron los topes. Pero es con relación a la primera causal de nulidad. La segunda, ya luego estudiarán más a fondo con algunos otros compañeros, con casos concretos, con sentencias, cómo ha resuelto el tribunal. Ahorita solo estamos viendo el concepto de la Constitución, después van a ver muchos ejemplos que ya han llegado al tribunal. La B, inciso B, que también se plasmó en la Constitución en el 2014. ¿Qué dice el inciso B? Este también es muy complejo y se tienen que hacer muchísimos análisis sobre esta causal de nulidad, porque las leemos y parecen muy sencillas,
Pero cuando llegan los casos concretos y le dicen al tribunal, se actualiza esta causal de nulidad, el tribunal tiene que estudiar, pues les voy a decir la verdad, palabra por palabra, de plano, porque vean ahorita cómo una palabra puede cambiar todo. La segunda dice, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de lo previsto por la ley. ¿Qué tenemos que analizar aquí? Dos puntos fundamentales. Uno, ¿cuál es la diferencia entre cobertura informativa y tiempos en radio y televisión? Porque si la causal dice esto o esto, o sea, cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, entonces automáticamente nos está diciendo la Constitución, en este caso, no es lo mismo. Pero entonces, ¿qué entendemos por cobertura informativa y qué entendemos por tiempos en radio y televisión? Pues es completamente distinto, como lo dice la causal. Tiempos en radio y televisión son los tiempos que salimos ahí en los anuncios. Los partidos políticos salen en los anuncios, esos son tiempos en radio y televisión. Son gratuitos. Ya vimos que el INE le da tiempos en radio y televisión a todos los partidos conforme les fue en la elección anterior de diputaciones federales. Pero son gratuitos. Entonces el INE, también en el 2014 se dijo, el INE va a monitorear todo lo que aparezca en radio y televisión todo el tiempo. Entonces, si de repente aparece por ahí un tiempo en radio y televisión, es decir, un anuncio que no autorizó el INE, pues viene inmediatamente la investigación. ¿Quién transmitió esa propaganda para sancionarlo? ¿Quién pagó esa propaganda para sancionarlo? Y lo más importante, ojo, ¿a quién le está beneficiando esa propaganda? Y son los casos que más llegan. ¿A quién está beneficiando esa propaganda? Porque, por ejemplo, esa propaganda la compró una empresa privada, vamos a pensar. La pagó. Se la pagó a tal televisora, vamos a pensar. Entonces hay que sancionar a esa empresa y a esa televisora. Ya me estoy metiendo como administrativo sancionador, pero no les digo, ¿cómo los vamos a sancionar? ¿Con 10 pesos, 100 pesos o 1000 pesos? De acuerdo a la teoría, al reglamento que habla de individualizar la sanción. ¿Con cuánto vamos a, por ejemplo, con cuánto vamos a sancionar a la empresa que contrató esa propaganda? ¿Y con cuánto vamos a sancionar a la televisora que transmitió esa propaganda que estaba prohibida porque no la autorizó el INE y cobró la televisora? Si es que se dan todos esos datos, ¿no? A ver, si ustedes son magistrados o magistrados y una televisora transmite una propaganda prohibida y si luego se acredita que le pagaron dinero, ¿con cuánto la sancionan? Con 10, 100 o 1000 pesos. Entonces dice la ley, hay que individualizar la sanción. O sea, cada parte tiene una sanción distinta. La televisora, ¿con cuánto se le va a sancionar? Dice la ley, de acuerdo a su capacidad económica. No me pueden sancionar a mí o a ustedes con 2 millones de pesos, ¿verdad? ¿De quién nos va a pagar? ¿Debo? Sí debo. ¿Tengo? Tengo. No sé cómo va por ahí el refrán, pero pues no tengo para pagar, ¿no? Prácticamente. Entonces se revisa la capacidad económica del infractor y entonces el INE le pregunta a la Secretaría de Hacienda y al SAT cuánto ganó esta empresa o esta televisora el año pasado. Ah, pues tanto. Ah, entonces va a ser proporcional la sanción. Y se sanciona. Pero bueno, ya se sancionó a quien compró la propaganda. Ya se sancionó a quien transmitió la propaganda. Pero fíjense, esto ha llamado mucho la atención y es un criterio del tribunal. También se va a sancionar al que le benefició la propaganda. Si sale la imagen de una candidatura o de un partido político, también se puede sancionar ese partido político. Y ojo que el partido político va a ir al INE, ¿sabes qué? Yo ni sabía, yo no pagué nada, yo no hablé con ninguna empresa, yo no hablé con ninguna televisora. A lo mejor todo eso le dice el partido político al INE y luego al tribunal. Pero el tribunal va a decir, pues te estaba beneficiando. Tenías que haber avisado al INE que había una propaganda ahí, que tú no pagaste, que no era tu responsabilidad, pero te estaba beneficiando. Eso se llama culpa invigilante, así se llama la jurisprudencia. Y dice, si tú sabías que esa propaganda te estaba beneficiando, te tenías que deslindar.
que está afectando la equidad en la contienda. Entonces, si no te deslindas y ves que hay algo en el radio, en la televisión que te está beneficiando, pues también vas a ser tu sancionado. Pero además nos dice esta causal, además de ser sancionados los responsables, se puede anular la elección. Pero viene el segundo punto también muy importante. Las primeras dos palabras. Ya vimos, bueno, tiempos en radio y televisión, perdón, es los anuncios en radio o los anuncios en la televisión. Cobertura informativa es muy distinto. La cobertura informativa, fíjense, entre comillas y unas comillotas gigantes, la cobertura informativa no se paga, no se contrata. La cobertura informativa es, por ejemplo, yo soy candidato a la gobernatura pues de Colima, que soy de ahí. Bueno, me invita una televisora a su noticiero a las 10 de la noche, en horario AAA, cuando más audiencia hay, me invita y me entrevista a nivel nacional, y soy candidato a una gobernatura, pero me entrevista a nivel nacional. Y toda la entrevista, pero papita. Yo soy un héroe en esa entrevista, ¿no? Todas las preguntas muy fáciles de contestar, para que quede bien. Eso se llama cobertura informativa. Que me invitan a un noticiero, por ejemplo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si no le podemos decir también legalmente y menos constitucionalmente a una televisora, no puedes invitar a un candidato, porque se afectan dos derechos fundamentales importantísimos. Uno, libertad de expresión. Dos, derecho a la información. Entonces, no se puede prohibir una televisora invitar a una candidatura. Pero la causal de nulidad dice, se compre o adquiere cobertura informativa, fuera de lo previsto por la ley. Entonces, el INE ha tenido que emitir diversos acuerdos donde dice, oye, pues sí puedes ir tu candidato a la televisora, no más que para que no se afecte la equidad en la contienda, si una televisora te invita a ti, tiene que invitar a todos los demás candidatos o candidatas. Y luego, si a ti te entrevista en 5 minutos, pues tiene que entrevistar a todos los demás 5 minutos. Y si es a las 10 de la noche en el horario más caro, en AAA, pues también a los otros los entrevista en el mismo noticiero a la misma hora, para que no se afecte la equidad en la contienda. Pero la cobertura informativa, pues no se puede prohibir a los medios de comunicación. Y les digo, pues el INE emite acuerdos para proteger la equidad en la contienda. Si invitas a uno, invitas a todos. Si a uno no entrevista 5 minutos, pues a todos los demás 5 minutos. Y con el mismo formato, haces prácticamente las mismas preguntas a todos para que no se afecte la equidad en la contienda. Pero entonces la causal de nulidad dice se compra o se adquiera. Y esta causal de nulidad viene de un caso de hace muchísimos años, que algunos se acordarán, quizá los que tienen mucho tiempo en la materia electoral se van a acordar, el caso de Sodi, que apareció ahí en una entrevista en un partido de fútbol, en un domingo, en un partido de fútbol, en el medio tiempo, lo entrevistó casualmente una televisora. Y entonces se dijo, está adquiriendo cobertura informativa fuera de lo previsto en la ley y esto está afectando la equidad en la contienda, porque cómo es posible que entrevisten a nivel nacional en un partido que tiene muchísima audiencia, que del Pumas no sé qué, no me acuerdo, y nada más entrevistan a uno y no a los demás. Y entonces ese caso llegó hasta el Tribunal Electoral, hasta el federal, y se le decía, oye, anula la elección, porque mira, esto fue cobertura informativa fuera de lo previsto por la ley. Mira, lo entrevistó una televisora al medio tiempo de un partido político. ¿Y saben cómo se defendió el candidato? Fue espontáneo. Yo estaba por ahí en el estado y me entrevistaron. En el ejercicio a mi libertad de expresión y al derecho a la información de todas las personas que vieron ese partido de fútbol. Entonces, como fue espontáneo y no hubo dinero de por medio, no me pueden sancionar o no pueden anular la elección. Imagínense, creo que Sodi era candidato, no me acuerdo si ya era alcaldía o todavía era delegación, y él iba. Y entonces querían que se anulara la elección y no se pudo anular, porque cuando llegaron los casos al tribunal, el tribunal dice, pues están diciendo aquí
que se compró de una forma simulada, pues se compró cobertura informativa. Dijo el que perdió, eso no fue casual, lo entrevistaron, pero seguramente pagó un dinero para que lo entrevistaran al medio tiempo del partido. Pero este candidato que luego ganó la elección se defendió muy bien ante el tribunal y dijo, pues si compré, ¿dónde está el contrato? Fíjense cómo cuando aterrizamos los temas a la ley, pues ya la ley es mucho más objetiva. Cualquiera de nosotros puede pensar, pues fue simulado y no sé qué, y ya se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, lo que sea. Pero cuando llega el caso al tribunal y alguien le dice, compró cobertura informativa, anula la elección, el tribunal tiene que decirle a esa parte, ¿dónde están las pruebas de que compró cobertura informativa? ¿Dónde está el contrato? Porque si no, yo como tribunal, ¿cómo voy a decir, se compró cobertura informativa si no hay contrato? Pues muchos dicen, es que era simulado, no se firmaban contratos. Pues no sabemos, el tribunal tiene que contestar, no sabemos. Y entonces, bueno, se reforma la Constitución, me acuerdo todavía, en febrero del 2014. Y nace esta causal de nulidad en febrero del 2014 y dice, se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Pero luego por ahí unos partidos políticos dijeron, reformaron mal la Constitución. ¿Por qué? Porque no ponga solo se compre, porque para demostrar que se compró necesitamos un contrato. Entonces se volvió a reformar la Constitución, lo que no se logró en el PAN, ahí se logró primero en febrero y luego en mayo, se volvió a reformar la Constitución en el 2014 por motivo de estas causales de nulidad y se agregó la palabra adquiera. Pero fíjense la gran importancia de la palabra adquiera. Ya no se necesita un contrato. ¿Qué se necesita? Un testigo de grabación donde el INE le diga al tribunal, mira, efectivamente en el monitoreo que hice, aquí están entrevistando a esta persona media hora y no entrevistaron a ningún otro candidato o candidata de esa elección. No, que no hay contrato, no hay problema. Adquiriste cobertura informativa, no necesitamos contrato. ¿Cómo te demuestro que adquiriste cobertura? Pues ahí estás, en el radio y la televisión. A tal hora te entrevistaron 20 minutos. Y ya le preguntamos a esa televisora y no entrevistó a ninguna otra candidatura. Por lo tanto, adquiriste cobertura informativa. Y por lo tanto, se puede anular la elección. Ahora vean cómo esto quedó un poco ambiguo, porque ¿cuánto tiempo tienes que adquirir cobertura informativa? Ese tema le quedó directamente pues, a las autoridades. No dice 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, un día, 2 días, 3 días. Simplemente dice la causal, pues tú tribunal vas a revisar si la adquisición de esa cobertura informativa es determinante o no es determinante para el resultado de la elección. Y pues, de modo, el Tribunal Electoral, pues han llegado muchos casos y ya revisa esos temas. Lo primero que hace es pedir los testigos de grabación. Y le dice al tribunal, a ver, le dice al INE, a ver, dame un testigo de grabación de esta cobertura informativa que hizo tal noticiero de tal canal, tal día donde nada más aparece este candidato y los siguientes días no se invitó a ningún otro candidato. Sí, Selene, buenas noches, adelante, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Gracias. Solamente para preguntar lo que usted comentaba respecto a que el tribunal se puede pronunciar para que el tiempo a lo mejor que se le otorga a algún partido o algún candidato de participar en en algún programa o entrevista tendría tendría que otorgársele también a otros partidos o a otros candidatos. Supongo que es derivado de alguna impugnación o alguna queja que exista por parte de ese otro partido o de esos otros candidatos, ¿no? ¿O cómo es ahí? Así es, Selene. Mira, cuando se crearon estas causales de nulidad, aquí se nos anticipó el INE y el INE lo primero que hizo es emitir un acuerdo. Y es un acuerdo de cómo deben de participar todos los partidos políticos relacionados con estos temas de noticieros y de cobertura de los medios de comunicación. Entonces, antes de cualquier elección, el INE emite un acuerdo y dice, bueno, si quieren participar vía los medios de comunicación, pues estas son las reglas. Ojo, el INE va a cambiar, pues todos lo sabemos.
En abril se van 4 consejeros, una consejera y 3 consejeros. Dentro de esos 3 consejeros es el presidente. Entonces van a cambiar quizá para el 2024 algunos criterios, porque vamos a tener de entrada otra presidencia distinta. Pero seguramente cuando empiece el proceso electoral de 2024, ojo, si les interesan mucho estos temas, van a tener que revisar prácticamente todos los días qué acuerdos va emitiendo el INE. Y el INE emite una serie de acuerdos que para las casillas, que para la capacitación, que para la fiscalización. Y dentro de esos acuerdos que emite el INE va a estar de medios de comunicación. ¿Cuáles son las reglas para que las candidaturas participen vía medios de comunicación? Y se les va a decir, como se ha dicho en otros años, ¿sabes qué? La cobertura informativa sí es posible en atención a la libertad de expresión, al derecho a la información, pero cuando se participe tiene que ser en estas condiciones. Y seguramente las condiciones en ese acuerdo va a salir, pues que si se invita a uno, se tiene que invitar a todos, porque también, ojo, ya no me acuerdo si el plan B lo señala también o no, pero ya se dice en la legislación, puede haber debates. No sé si solamente está a nivel presidencial o ya se abrió para debates en otras elecciones. Pero también el INE va a tener que emitir un acuerdo de los debates. Ah, pues va a haber debates, tienes que invitar a todas las candidaturas. Y acuérdense cómo son los debates, tienen el mismo tiempo todos. Y prácticamente son las mismas preguntas. Entonces, los acuerdos que va a emitir el INE para el 2024 respecto a los medios de comunicación van a ser similares. Y luego el INE, pues seguramente también para el 2024 va a emitir acuerdos relacionados con redes sociales. Eso también es muy importante. De entrada, un convenio del INE con las redes sociales más importantes. Van a firmar el convenio para monitorear todo, si no es que ya lo firmaron. Y después, pues seguramente vamos a tener un acuerdo de cuál es el tratamiento y la cobertura informativa que tienen que hacer los medios de comunicación con todas las candidaturas. Porque fíjense, el INE pues tiene que estar revisando estos temas muy importantes. Por un lado, siempre nos vamos a enfrentar a estos principios frente a estos derechos. Eso nunca se les olvide. Los principios que siempre se van a enfrentar a los derechos es uno, el principio de equidad en la contienda. Todas las elecciones debe haber equidad en la contienda, pero ese principio de equidad en la contienda y todos participamos en las mismas condiciones, se enfrenta a la libertad de expresión y al derecho a la información, que son 2 derechos humanos, 2 derechos fundamentales, en este caso 2 derechos políticos. Libertad de expresión y derecho a la información. Entonces el INE tiene que revisar que se protejan esos 2 derechos, pero también que no se afecte la equidad en la contienda. Y entonces en la cobertura informativa tiene que emitir un acuerdo para que todas las candidaturas ejerzan su libertad de expresión y todos los medios de comunicación estén protegidos su derecho a la información, pero que no se afecte la equidad en la contienda. Si yo invito a un candidato y lo entrevisto todos los días y no invito a los demás, ¿saben qué pasó en Colima? Se anuló la elección de la gobernatura. Porque había un candidato que aparecía en los periódicos todos los días, que lo entrevistaba en la televisora, que lo entrevistaba en las estaciones de radio, a los demás no. Cuando ganó la elección, vinieron las impugnaciones, se dijo se vulnera la equidad en la contienda, había los medios de comunicación, y entonces, entre otras cosas, entre otras irregularidades, pues el tribunal resolvió que se anulara la elección de la gobernatura en Colima. Esto fue por ahí del 2003, algo así. Entonces, a partir de ahí, pues se han revisado todos estos temas. El INE ya lo sabe y tiene muchos acuerdos y seguramente va a emitir un acuerdo por ahí de cuando empiece el proceso electoral y les va a decir, pues sí pueden participar en los medios de comunicación, pero en estas condiciones, para que no se actualice esta causa penalidad de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Que quería abrirse este tema, pero pues era una reforma constitucional donde tuvieran un poco más de margen y se protegiera un poco más la libertad de expresión y el derecho a la información. Se decía en la reforma constitucional, pues que los servidores públicos podrían pronunciarse sin utilizar recursos públicos. Pero eso decía la reforma constitucional, o sea, el plan A, que nunca se aprobó. Entonces el plan B, pues ya no puede hablar de esos temas porque tiene impedimento constitucional. Pero sí el INE va a tener que emitir un acuerdo. Ahora, si alguien no está de acuerdo con el criterio, con el acuerdo, valga la redundancia, del INE,
en donde diga, no, de todos modos se me está afectando mi libertad de expresión con ese acuerdo. O que digan los medios de comunicación, no, se nos está afectando el derecho a la información con ese acuerdo. O diga un partido, no, se está afectando la equidad en la contienda, no estoy de acuerdo con esa resolución del INE, con ese acuerdo del INE. Entonces, ese acuerdo del INE o esos lineamientos o ese reglamento se puede impugnar ante el tribunal. Entonces, también hay que estar muy pendientes si los acuerdos del INE, los reglamentos del INE, los lineamientos del INE los impugnan ante el tribunal. Y si se impugnan ante el tribunal, pues revisar qué es lo que resolvió el tribunal. Si los regresa para que los ajuste, si los declara inconstitucionales, o si confirma el acuerdo del INE y queda ahí. Pero ahora sí que vamos a empezar por el principio, ¿no? Primero hay que ver que llegue el presidente o la presidenta del INE, los otros 3 consejeros o consejeras, y ya que se forme y se integren los 11 consejeras o consejeras del INE, pues vamos a ver qué nuevos criterios van a tener, porque siempre que hay un cambio así como de 4 personas, cambian muchas veces los criterios. Entonces habrá que ver qué criterios vamos a tener para el 2024, si va a quedar vigente el plan B o no, y cómo se van a emitir toda esta serie de acuerdos para que no encuadren en la causal de nulidad. Pero fíjense cuál es el problema. La causal de nulidad no dice 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de cobertura informativa. Eso de que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, se lo deja al tribunal. Tú vas a decidir si fueron muchos minutos, si fueron pocos minutos, y lo más complejo, tú vas a decidir si se anula o no la elección. Y también tú vas a decidir si sanciona o no se sanciona a todos los responsables. Inclusive, como les decía, al beneficiario, porque no se deslindó de esa propaganda o de esa cobertura. Puede decir un partido, no, pues es que mi candidato fue al noticiero, pero yo ni sabía. En fin, se tiene que deslindar. Pero bueno, ahí está la segunda causal de nulidad. Y exacto, como dice Andrés muy bien, la determinancia la resuelve el tribunal. Eso nunca se les pase, ¿eh? Las causales de nulidad y las nulidades, todo el tema de nulidades, lo resuelve el tribunal. Yo no puedo ir al INE y decirle anula la elección el INE. El INE nunca en su vida puede anular una elección. Un OPLE jamás podrá anular una elección, no tienen atribuciones. Si yo quiero que se anule una elección y que apliquen estas causales de nulidad, no me queda más que ir al tribunal, ya sea local primero y luego al federal, o si son elecciones federales, pues directamente al Tribunal Electoral Federal, del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues para elecciones federales, tiene doble instancia. Primero me voy a una sala regional, y si no estoy de acuerdo con la sentencia de la sala regional, pues me voy en segunda instancia a la sala superior. Y ojo, cuando se trata de la elección presidencial, que se solicite que se anule la elección presidencial, entonces sí es directamente a la sala superior. Que también esto se ha cuestionado mucho porque es una sola instancia. Pero la nulidad de la elección presidencial solamente se puede solicitar al tribunal y directamente a la sala superior. Entonces dicen, es que no hay doble instancia. Va a ser la sala superior en única instancia, porque no da tiempo doble instancia. Y además se necesita un órgano grande, un órgano importante, que revise todo lo que pasó en un país. En una sala regional hay 3 magistradas o magistrados. En la sala superior son 7, entonces hay mucho mayor estructura jurídica y recursos humanos en la sala superior que en una sala regional para revisar todo lo que sucedió en todo el país en la elección presidencial. Imagínense que dijera la ley, primero lo revisa una sala regional, ni siquiera tiene personal suficiente quizá una sala regional, pero luego lo puede revisar la sala superior, no daría tiempo. Entonces es el único caso en materia electoral, la única impugnación que solamente la ve la sala superior. Porque gobernaturas primero nos vamos al tribunal local y luego al federal, ¿no? Ayuntamientos y diputaciones locales, primero al tribunal local y luego al federal. Y senadurías y diputaciones, primero a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en segunda instancia a la sala superior. La única elección que solamente tiene una sola instancia y definitiva e inatacable es la elección presidencial. Y cualquiera de estas 3 causales de nulidad
pueden aplicar en la elección presidencial. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso fíjense cómo son tan analizadas los debates que siempre hay. Porque un debate mal manejado puede provocar inequidad en la contienda. Entonces, para evitar esos temas, pues 3 minutos tú, 3 minutos tú, 3 minutos tú, y no pasa de ahí, y luego otros tres y así. Adelante, Noé, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Una pregunta, entonces, ¿es solo una instancia cuando se pide la nulidad de la elección a presidente de la República? ¿Solo existe una instancia? Así es, Noel, te presentas tus juicios de inconformidad directamente ante la sala superior. Y fíjate, en el 2006 se presentaron por ahí de 360 demandas, 360 juicios. Y en el 2012 se presentaron por ahí de también 370, 380 juicios de inconformidad, y todos los tienen que resolver en una sola instancia la sala superior. Y en esos juicios de inconformidad, como ya veremos en otras sesiones de este diplomado, se puede anular, ya lo vimos, se puede solicitar que se anule un voto, se puede solicitar que se realicen recuentos en cada uno de los 300 distritos, se puede solicitar que se anulen casillas en cada uno de los 300 distritos, se puede solicitar que se anule la elección, o finalmente se puede solicitar que el candidato ganador es inelegible y por lo tanto se anula la elección. Pero todo le corresponde a la sala superior. Entonces, imagínense la sala superior en el 24, que le lleguen 360 demandas más todas las elecciones de todos los estados. Perdón que la interrumpa. Entonces, ¿qué pasa con el principio de un recurso legal efectivo? ¿No existe ahí? Oye, Noel, pues eres genio. Eso es lo que siempre se ha cuestionado. Los tratados internacionales siempre dicen que debe haber 2 instancias, como tú lo dices muy bien, Noel. Pero aquí la justificación del Poder Legislativo, y creo que sí es una justificación sólida, es que no da tiempo. Y se necesitaría un órgano con una estructura del tamaño de la sala superior que vea la primera instancia y luego otro órgano de la misma estructura que vea la segunda instancia. No le alcanza a una sala regional sacar todos los juicios de inconformidad de senadurías, todos los juicios de inconformidad de diputaciones federales y también entrarle a una elección presidencial. Entonces dijo el legislador, pues se lo dejamos a la sala superior. Imagínense, como les platicaba la otra semana, la sala superior tuvo que hacer recuento en 220 distritos. Entonces, pues dice la ley, no hay doble instancia, es una sola instancia, y además le agregamos que la sala superior, pues es la que dice el candidato ganador es esta, el cómputo final es este, el candidato o la candidata ganadora es esta, y se otorga la constancia. Y por eso el candidato a la presidencia ganador no va al INE, va al tribunal. Prácticamente, sí, Noel, adelante. ¿Considera usted con esto que es inconvencional entonces? No, yo considero que no, porque esas disposiciones convencionales de tratados internacionales se refieren a cualquier juicio, pero no a un juicio electoral. Acuérdense que cuando hablamos de materia electoral, las reglas son distintas. Entonces, los tratados internacionales hablan de un juicio con una naturaleza normal, que no tiene plazo para resolver, civil, penal, laboral, agrario, lo que ustedes quieran. Pero hablando de materia electoral, no debe aplicar ese supuesto, y yo creo que no lo tenían considerado los tribunales internacionales o las normas internacionales, porque solo México es de los pocos países en México donde la materia electoral se impugna y hay plazos para resolver. Porque, por ejemplo, para resolver todos los juicios de inconformidad se tiene un plazo de los primeros días de agosto. En todas las salas regionales, todos los juicios de inconformidad que se presenten en diputaciones y senadurías los tienen que resolver los primeros días de agosto. Y saben después, si se impugnan esos juicios de inconformidad, si se impugnan esas sentencias ante la sala superior de las 5 salas regionales, en senadurías y diputaciones, todas esas sentencias que se impugnen las tiene que resolver la sala superior el 19 de agosto, todas. Entonces, imagínense, pues, es que la materia electoral, les digo, es muy especializada en México, y México es el tribunal electoral es de los pocos tribunales en el mundo con fechas límites para resolver. Y llegue una demanda, lleguen 50 o lleguen 500, el tribunal tiene que resolver en una fecha fija.
y sean elecciones en un estado o como las vamos a tener en el 2024, prácticamente en todos los estados del país, el tribunal tiene las mismas fechas para resolver, no se pueden extender. Por eso se está pensando muy bien qué tanto puede pasar en 2024, porque va a ser la elección más grande en la historia de nuestro país, donde al final todo va a llegar a la sala superior. Cualquier elección de ayuntamientos, de diputaciones locales, de gobernaturas, de senadurías o de diputaciones federales, cualquier asunto puede llegar hasta la sala superior. ¿Nos va a alcanzar el personal? Pues no sabemos ni siquiera cuántas impugnaciones van a llegar. Lo único que sí es muy claro para el Tribunal Electoral son las fechas para resolver. Por eso les digo, cada vez que hay elecciones federales junto con las elecciones locales, el tribunal dice, a ver, ¿cuándo tenemos que sacar todos los asuntos de Colima? ¿Cuándo tenemos que sacar todos los asuntos de Nayarit? ¿Cuándo tenemos que sacar todos los asuntos de Oaxaca? Y así va estado por estado, y saben cuándo es la fecha límite, y tienen que salir todos los asuntos, porque lo más delicado es que si no sale el asunto ya no tiene efectos la sentencia. Así dice la Constitución. Si ya tomó posesión el Congreso de Oaxaca, y tú me resuelves 2 días después, ya no puedes mover a ningún diputado, ninguna diputada, ya no puedes anular ninguna elección. Pues me tienes que resolver todos los asuntos de Oaxaca un día antes de que tome posesión el Congreso. Entonces ya saben, la sala superior, ¿no? A ver, que tenemos 200 demandas de Oaxaca, pues las 200 tienen que salir el 15 de septiembre. Y ya cuando uno dice, ya acabamos Oaxaca, no, pues ahora viene Chiapas. ¿Cuándo? El 18 de septiembre. No, y luego viene Colima, ¿cuándo? El 1 de octubre. Y luego Quintana Roo, el 5, y así nos llevamos a todos los estados. Y ya prácticamente para diciembre, enero, ya salieron todos los estados. Ya salieron las diputaciones federales. Ya salieron la presidencia de la República. Y entonces en el mundo se quedan así, oye, ese tribunal sacó todo en ese año. Pues sí, sacó todo en ese año. Y es el único tribunal que sí puede presumir, no hay rezago aquí no hay rezago. Pero pues muchas veces por eso trabaja día, noche, las 24 horas, porque pues tienen que salir los asuntos en fechas límites. Pero eso que tocas es muy importante, Noel. Para todas las demás materias sí debe aplicar necesariamente una doble instancia. Y ahorita, ojo, estamos hablando de juicios de inconformidad, pero el plan B ya habla de juicio electoral, con las mismas reglas, pero habla de juicio electoral. Vamos a esperar si queda vigente el plan B, que creo que en ese tema pues debería quedar vigente. Yo no veo nada inconstitucional que se llame juicio electoral en vez de que se llame juicio de inconformidad. Entonces hay que acostumbrarnos un poco que para el 2024 pues no vamos a hablar, cuando hablamos 25 años de juicio de inconformidad, vamos a hablar de juicio electoral, pero son las mismas reglas, 4 días para promover el juicio de inconformidad, y luego son las mismas fechas que tienen que resolver tanto los tribunales electorales locales, como en su caso aquí en el juicio de inconformidad, pues el Tribunal Electoral Federal. Y todas estas causales de nulidad, pues nos las hacen valer, obviamente, en estos juicios de conformidad, ahora juicios electorales, que les estoy señalando. Y ojo, fíjense a los partidos políticos, porque uno dice, pues trabaja el Tribunal Electoral a marchas forzadas. No, también los partidos políticos. Porque un partido político le dicen, después de la elección, después de que te dan el resultado y que te dicen que des en segundo lugar, ¿saben qué tiene que ser el partido? Solamente tiene 4 días para presentar la demanda. Nada de que 15 días, como en otras materias. Tienes 15 días para presentar la demanda y luego dice la ley, 15 días hábiles. No, pues para nosotros esos son siglos y más siglos. Aquí la ley dice, y la nueva ley lo confirmó, 4 días, nada más. Pero ¿saben qué dice el Poder Legislativo? Pero no se preocupen, litigantes, son 4 días de 24 horas. Puedes llegar el 4.º día a las 23:59 y estás en tiempo. Antes no vamos a comer, ni de cenar, ni desayunar, ni dormir, somos robots. Pero así está la ley. Eso se tenía que haber modificado en la ley. Yo muchas veces he reflexionado, oye, la elección presidencial, dale al partido 12 días. Una elección de una senaduría, dale al partido, aunque sea 8 días para plantear la demanda. No, 4 días. Y así quedó. Y entonces la elección presidencial, si la quieres impugnar partido político, tienes 4 días para impugnar en cada uno de los 300 distritos. Al mismo tiempo. O sea, si quieres impugnar los 300 distritos, tienes 4 días para impugnar los 300 distritos y presentar 300 demandas, una por distrito. 4 días. Pues imagínense también los litigantes.
A ver, revisa qué pasó en las casillas en 4 días. Recaban pruebas para anular una elección en 4 días, pero así está la legislación. Entonces les digo, cuando vienen los europeos a México, dicen, bueno, ¿cómo le hacen en ese tribunal? Pues le hacen. ¿Y cómo le hacen los litigantes en materia electoral? Pues también le hacen. Magia, lo que sea. Pero tienen ahí las demandas listas. Y dicen, no, pues no hay efectividad. ¿Cómo no hay? En el 2021 se anularon 15 elecciones municipales. Sí se anulan. No estamos hablando ahí, ay, pues nunca se va a acreditar, o ay, pues nunca va a ser determinado. Se anularon 15 en el 2021. Y luego decían, no, eso de violencia política, razón de género, olvídate, nunca se va a actualizar, nunca va a ser determinante. Pues en el 2021 ya son 2 elecciones municipales. Entonces, pues ya los partidos están muy atentos porque dicen, oye, pues fíjate que ya se está anulando por esto, y fíjate que ya se está anulando por aquello, y fíjate que el criterio sí es anular. Claro, siempre no se les pase, ya lo hemos platicado muchas veces, si el resultado es cerrado, esa es como la clave. Si el resultado es cerrado, cuidado porque va a impugnar el segundo lugar y cuidado porque en una de esas se anula la elección. Si nos pasa lo del 2018, 18 puntos de ventaja, le atinaron en el 18 puntos. Si pasa eso, ya, la elección presidencial no va a tener problema porque tenemos la experiencia, como dicen los economistas, qué pasó cuando ganó por 18% un partido, nos vamos a los números, no se impugnó, no llegó ninguna demanda, 0 demandas para que se anulara la elección. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué lee el partido conforme a los números y la estadística y los precedentes? El partido lee, si en el 2024 vuelo gana con 18 puntos, no va a llegar ninguna demanda. Ese es el precedente. Y bueno, el tribunal va a decir, en vez de resolver 360 demandas, pues me voy a dedicar a senadurías y a diputaciones, a gobernaturas, porque de la de presidencia ya estoy del otro lado. Ese es 2018, pero a ver, 2006. Es que en México le hacemos de todo, 18 de ventaja o medio punto de ventaja. 2006, medio punto. Pues claro, se pidió recuento en casi todo el país y llegaron 370 demandas solo de la elección presidencial. Y se solicitó que anulara la elección y hubo que revisar, les digo, 10,000 pruebas que hay que desahogar y valorar y todo, 10,000 pruebas, nada más desahogar. Imagínense que llega a un tribunal 1,000 videos y hay que desahogar los 1,000 videos. Uno por uno, y decir, en este video las circunstancias del modo, de tiempo y lugar son estas. En este video se aprecia esto. Hay que llenar un acta, incorporarla a la sentencia. Video por video, y todo lo que dura el video, si el video dura 15 minutos, hay que verlo los 15 minutos y redactar en un acta, estas son las circunstancias del modo, tiempo y lugar. Imagínense nada más. Y si llegan 5,000 pruebas, pero imagínense, 2012, 10,000 pruebas. 2018, ninguna prueba. Así es la materia electoral. Si yo les pregunto, ¿se va a anular la elección presidencial o no? ¿Se va a impugnar o no? No sabemos. Y aquí a un año, créanme que pueden pasar muchísimas cosas. Lo que ven ahorita en las encuestas puede cambiar radicalmente en un año es muchísimo. Y a lo mejor se dice el resultado va a ser muy amplio y no es así. O a lo mejor se dice el resultado va a ser muy cerrado y no es así. Por ejemplo, yo ya he visto encuestas del Estado de México que están señalando que el resultado va a ser cerrado. Pero ahorita se ve muy abierto. Ahorita una candidata se ve que lleva mucha ventaja sobre la otra, pero los expertos dicen que se va a cerrar. Luego los expertos fallan, ¿eh? Las encuestadoras fallan. Pero ahorita dicen que se va a cerrar, ya lo veremos. En primer lugar, el Estado de México. Y ya veremos el año que entra si se va cerrando primero las precandidaturas. Y una vez que se tienen las candidaturas oficiales, pues ya ver en la contienda, ya en la campaña, si se va cerrando o no. Pero lo primero que dicen que se va a cerrar son las precandidaturas de ambos partidos o ambas coaliciones. Eso es lo que dicen hasta ahorita las estadísticas, que se va a ir cerrando y no va a tener tanta ventaja. Entonces ahí habrá que ver cómo cada uno de los partidos políticos selecciona a su candidatura. Y después ya en la campaña, si se va a ir cerrando o no se va a ir cerrando, y luego sigue, por ejemplo, los estatutos del partido político Morena, pues dicen
que eso sucedió en el 2018, que las listas de RP, estas famosas listas de RP, que entra el 1, el 2, el 3, puede entrar hasta por ahí del 14, el 15, pues hay partidos políticos que dicen, el 1 vas a ser tú, el 2 vas a ser tú, el 3 vas a ser así. El partido decide quién es el primero, que seguramente va a llegar, y quién es el 20, que seguramente no va a llegar. Pero Morena, ¿saben qué hizo en el 2018? Insaculación ante notario público. Si voy a poner una lista de RP, ¿no? Como en senadurías, voy a poner una lista de RP de 32 personas, 32 candidaturas. Dijo Morena, pues vamos ante el notario, insaculación, y al que le toque el 1 va a ser el 1, y al que le toque el 32 por rifa va a ser el 32. Y así sucedió. Pero ojo, eso cada partido político lo decide, cómo van a seleccionar sus candidaturas tanto de mayoría relativa y cómo van a seleccionar sus candidaturas de representación proporcional. Eso ya depende de los estatutos de los partidos políticos. Pero yo nunca había visto esa figura de insaculación y ya se dio por Morena. Entonces me quedé pensando, mira, aquí el partido no decidió la dirigencia. Aquí se fueron insaculación. Dijeron, van a ser estos 32. Pero en rifa vamos a ver quién es el 1 que seguro llega, y sí llegó, y quién es el 32 que seguro no llega, y no llegó. ¿Saben cuántos llegaron senadores y senadoras de Morena en el 2018? Llegó del 1 al 14. Porque Morena ganó por 18 puntos, y también en senadurías no sé cuánto, pero ganó por mucho. Llegaron 18 de RP, digo 14 de RP. Yo una vez vi una entrevista del número 14 y dijo, no, a mí me dijeron, siempre llega como hasta el 8. Entonces dije, no, soy el 14, ¿cuándo voy a llegar? Pues llegó el 14. Y en este momento es senador de la República. Pero a él le tocó el 14 por insaculación. Entonces vamos a ver todos esos temas de selección de candidaturas, todo eso, pero finalmente todo va a terminar en estos temas que estamos analizando, ¿no? En nulidades. Seguramente van a solicitar que vía estas causales de nulidad se anulen diputaciones federales, se anulen senadurías, o inclusive se anula la elección de la presidencia de la República. Son 300 distritos. ¿En cuántos de esos 300 distritos el resultado va a ser de 2 puntos o menos? No sabemos. Puede ser que en un distrito nada más, en 2 distritos sean los resultados cerrados, o en una de esas tengamos 40 distritos con resultados cerrados. Son 300 el universo. Entonces, ¿cuántos va a haber? Pues no sabemos. Ahora, el partido político a lo mejor dice, pues aquí me ganaron por 8 puntos, de todos modos voy a impugnar. Y entonces el tribunal pues tiene que resolver esa demanda. Que te ganaron por 8 puntos, pues voy al tribunal, pues entonces el tribunal va a tener que resolver. Y va a tener que decir, pues son 8 puntos, pero puede ser, no puede ser determinante, etc. Lo único que sí está muy preciso en esta causal es 5% el rebase de topes. Y luego adquiera o compre cobertura informativa en tiempos en radio y televisión, ahí no se dice cuántos minutos. Ahí se lo dejan directamente al tribunal esta responsabilidad. Y la tercera, que es a la que vamos a entrar mañana, con algunos casos, es se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Les digo, estas causales de nulidad vienen de precedentes que se habían dado antes y que no estaban las causales de nulidad ahí precisas. Con todos los precedentes que se dieron, el Poder Legislativo en el 2014 reformó la Constitución y agregó estas 3 causales de nulidad constitucionales, que ojalá se hubieran agregado otras 2, pero bueno, no alcanzó la reforma constitucional y así quedaron y así las vamos a implementar directamente en los procesos electorales del 2024. Y estas también aplican para ahorita, para el Estado de México y Coahuila también aplican estas. Entonces no sabemos si en el Estado de México o Coahuila se impugnen la elección y hagan valer estas causales. Bueno, no sé, compañeras o compañeros, si tuvieran otra duda, algún comentario que hacer, lo que sea, si no, pues ya saben que la presentación se las voy a hacer llegar sin falta. Yo creo que saben que mañana ya les hago llegar todo lo que llevamos, no va a ser 200,000 láminas las que lo voy a mandar. Mañana, si quieren, terminando la sesión de mañana, me escriben a mi correo electrónico y les voy mandando pues una presentación de todo lo que vamos viendo. Ya si después tenemos otras sesiones, les sigo mandando en 2 bloques, les sigo mandando las láminas que veamos en las próximas sesiones. Pero bueno, si no tuvieran alguna duda, alguna otra participación,
Pues de verdad les agradezco a todas y a todos mucho su atención, le agradezco mucho a Noé sus participaciones, también a Selene sus participaciones, y a todas y a todos que estuvieron muy atentos, ahí los estuve viendo, y sí están atentos, y eso me da mucho gusto porque pues ya es tarde y siguen muy atentos. Gracias a todos y a todos, nos vemos Doctor, mañana. nada a más la una misma. pregunta. Adelante, Selene, sí, con todo Cada, gusto. cada maestro o ponente tiene sus diapositivas, ¿verdad? Porque Sí, creo que tiene sus hasta ahorita propias ninguno nos láminas. ha mandado. Así es, tienen sus propias láminas, pero es que esto es opcional, te los puede mandar el ponente o no Ajá. te los puede mandar el ponente. A mí sí me gusta mandarles todas mis presentaciones. Hay otros ponentes que pues apuntan a los alumnos lo que está ahí, pero yo estoy seguro que si solicitan a cualquier otro ponente su presentación, seguramente se las hace llegar. Pero si no les han dicho, pues díganle, oye, ¿me podrías facilitar tu presentación? Y seguramente se las van a hacer llegar. Pero yo siempre les digo desde un principio para que no estén ahí apuntando, tomando. ¿Ya? Yo siempre les digo todas las láminas que hemos visto, sin duda alguna, se las voy a hacer llegar. Me escriben a mi correo electrónico, que lo vuelvo a poner por ahí si no lo tienen. Me escriben a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx y con todo gusto yo les hago llegar esta presentación. Si quisieran alguna de otro ponente, pues díganme, yo le comento con todo gusto al ponente, oye, ¿sabes qué? Me comentaron las alumnas y los alumnos que si les puedes hacer llegar tu presentación sin ningún problema. Pero bueno, por lo pronto, pues sí que tengan una excelente noche y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, Vemos doctor. a Hasta todos. luego, Gracias por tu gracias. participación también, Andrés. Gracias, buenas noches. Claudia, Cristian, Raúl, Selene, Miguel, Eduardo, Noel.